Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al video del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. Y estamos en una semana interesante, fue una semana corta, un día feriado, el Día de los Presidentes en Estados Unidos, en Puerto Rico se celebra el Día de los Gobernadores, pero la semana ha producido muchos eventos noticiosos que vamos a comentar. Y agradecerle, como siempre, a los que se unen a nuestro canal de YouTube, se siguen uniendo, vamos camino a los 35,000. Para mí eso es un gran honor que ustedes me hacen de los suscriptores, que no solamente que ven el vídeo, sino que se suscriben, saben que eso es importante para el éxito de estos 10 minutos de análisis que llevamos diariamente, donde ustedes nos envían sus comentarios, sus sugerencias, nos siguen en Facebook también, donde en el fanpage de Profesor Ángel Rosa o en la plataforma de Spotify, donde pueden ver los vídeos también y escucharlos. Gracias a todos y síganse suscribiendo, que es importante. Bueno, miren, el escándalo y el tema de la semana ha venido a ser una imprudencia que ha cometido un exfuncionario de la administración de Pedro Pierluisi. Francisco Berrío Portela, un ingeniero al que Pierluisi nombró secretario auxiliar de la gobernación a cargo de los temas energéticos, pues publicó en su red social de LinkedIn una especie de escrito dándole las gracias y anunciando su contratación por Quanta Services Puerto Rico, luego de haber salido del gobierno. Quanta es una de las compañías matrices que se unieron en este consorcio creado especialmente para la alianza público-privada del servicio eléctrico en Puerto Rico, que se llama Luma Energy. Yo no sé si ustedes recuerdan, y quiero hacer este recuento de cómo es que Francisco Berrío Portela llega a ser el funcionario de mayor jerarquía a cargo del tema de la energía en la administración Pierluisi. Fue a finales del año del año 2022. Ese verano en particular, en Puerto Rico hubo muchos problemas con el suministro eléctrico y hubo una cadena de apagones que terminaron en un apagón total de la isla en aquel mes de agosto, que generaron, por haber sido tan temprano en la gestión de Luma Energy, una reacción visceral en la opinión pública. Y el gobernador Pierluisi en aquel momento sintió el calor de la cocina. Él había llegado al poder diciendo que no iba a cancelar aquel contrato, contrario a los demás candidatos de esa elección. Ganó por apenas menos del 5%, 33% de los votos. No tenía la legislatura, decía que estaba muy debilitado políticamente, como eventualmente todo Puerto Rico vio en este pasado ciclo electoral. Y entonces, tratando de sacar pecho, Pierluisi dijo que se le había colmado la paciencia, que iba a exigirle respuestas a Quanta y a Luma Energy, y mandaron para Puerto Rico, de allá de Quantas, a un funcionario, un ejecutivo de nombre Duke Earl Austin, que es la persona que corre la operación en Texas, en los Estados Unidos, de esa compañía. En Puerto Rico estaba Wayne Stanby como presidente de Luma, que había desarrollado muy mala relación con la prensa, una proyección pública fatal, no hablaba español. Y Pierluisi anunció que él iba a exigir respuestas, iba a exigir cambios en la gerencia de Luma, que después no ocurrieron, dicho sea de paso. Vinieron a ocurrir 2 años después, un poco tarde ya. Y en ese contexto es que anuncia la Fortaleza la creación de una oficina de secretario auxiliar de la gobernación, o sea, un subalterno del Chief of Staff, única y exclusivamente para temas energéticos. Una especie de SAR, le diría ahora la gobernadora Jennifer González. Poco después, a este señor Berrío Portela lo designan también simultáneamente presidente de la Junta de Gobierno
de la Autoridad de Energía Eléctrica, la institución pública, dueña de la red eléctrica, dueña de la red de generación y el holding company de la deuda que Puerto Rico tiene sobre ese particular. Y que todavía, dicho sea de paso, sigue pendiente y no se ha podido reestructurar. Y uno se suponía que el trabajo de este señor iba a ser recopilar los datos y asegurarse de que la autoridad de las alianzas público-privadas fiscalizaba adecuadamente a Luma y al contrato de alianza público-privada con el que opera Luma en Puerto Rico. Bueno, la historia yo no se las tengo que hacer, ustedes la conocen. Luma y el fracaso del contrato de energía eléctrica en Puerto Rico fueron quizás la causa principal por la que Pierluisi no pudo optar por la reelección en su partido y fue derrotado por Jennifer González, la actual gobernadora, también de su partido, en unas primarias. Y además es todavía el tema principal sobre la insatisfacción de los puertorriqueños con sus servicios públicos y especialmente con la calidad de vida en Puerto Rico. Los apagones constantes, la falta de suministro, las dificultades que eso genera y el costo de estos servicios han sido y seguirán siendo el tema principal en la palestra pública puertorriqueña. Cuando termina la administración Pierluisi, en diciembre 31 del año pasado, pues todos estos funcionarios salen del gobierno. Jennifer González había dicho que ella no iba a retener a ninguno. Ha retenido a algunos, pero no en ese sector. Y un poco después del primer mes, nos enteramos de que este señor, que era el supervisor de toda la rama de la electricidad en la administración Pierluisi, el que tenía toda la información, el filtro de la información que se le sometía al gobernador sobre ese tema, está contratado por una de las compañías a las que supervisaba desde el gobierno, lo cual es evidentemente cuando menos una apariencia de conflicto de interés, por no decir muchas otras cosas más. En Puerto Rico tenemos una ley de ética gubernamental que regula ese tipo de relación entre funcionarios que salen del gobierno y le prohíben a los funcionarios del gobierno por 2 años contratar con ninguno de los elementos o de las compañías con las que haya tenido trato o gestión alguna durante su incumbencia en el puesto público. Y eso no solamente aplica a los funcionarios electos, aplica a los secretarios, jefes de agencia, subjefes de agencia, directores de la oficina de asesoría legal de esas agencias y corporaciones públicas. Es una ley bastante bien escrita, bastante bien pensada, que necesita sus ajustes, pero que está predicada en evitar este tipo de puerta giratoria o de revolving door en el que un funcionario pueda entrar al gobierno, estar un tiempo ahí, tener toda la información y luego salir a trabajar para las personas a las que regulaba. Eso es inaceptable. Por lo menos por prudencia, este funcionario debió no haber producido o provocado esa contratación. Pero es peor todavía, porque nos hemos enterado que la oficina que se creó en Puerto Rico para administrar la ley de ética gubernamental, que se llama así también, la Oficina de Ética Gubernamental, le otorgó una dispensa a este funcionario sobre todas esas imprudencias y apariencias cuando menos de conflicto que acabo de describir para que pudiera contratar. Y en una carta de 5 páginas le autorizan a firmar el contrato y luego le llenan la carta de advertencias sobre cosas que no puede hacer. Es decir, esa dispensa se debió haber negado. Pero la Oficina de Ética Gubernamental en Puerto Rico no deniega dispensas. Todo el mundo que pide una dispensa la obtiene. Y han rendido inoperante, inservible, inconsecuente una oficina que debiera ser el primer filtro de este tipo de acciones que, si no son corrupción, porque no involucran el robo de bienes públicos, rayan en la línea de serlo porque involucran la utilización de información privilegiada
pública y que estas personas tienen a título de jerarcas gubernamentales para ellos después granjearse sus contratos y hacer negocios con quienes dependían de ellos para hacer negocios. En el mismo bote nos hemos enterado que están con dispensa de la Oficina de Ética Gubernamental la ex subdirectora de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, o sea, la oficina que firmó el contrato con Luma Energy y que está trabajando para una empresa o para un bufete de cabilderos que tiene como cliente a Genera PR, el otro contrato que preparó la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas para otorgar la administración de la red de generación eléctrica en Puerto Rico y en la que ella tiene que haber intervenido como jerarca de esa agencia. En el mismo bote está una ex subdirectora legal de la Autoridad para la Agencia Fiscal de Puerto Rico, la AFAF, que terminan trabajando para compañías que no directamente contrataron con el gobierno, pero ofrecen servicios a las compañías con las que el gobierno contrató bajo la égida de estos funcionarios. Es inaceptable. Esto debiera costarle el puesto al director de la Oficina de Ética Gubernamental, que se ha pasado 3 días tratando de explicar lo que no tiene explicación, justificando lo injustificable, y ha tenido que levantar finalmente las manos y decir, sí, esto está muy mal, y ahora, a contrapelo de la imprudencia de su oficina de haber permitido esa contratación y otorgado esas dispensas, anuncia que hay una nueva vertiente sobre la cual se puede hacer una investigación de cómo esta persona terminó contratando con la compañía a la que debía haber supervisado y fiscalizado. Estas son las cosas que hacen que haga mucho tiempo que la ciudadanía en Puerto Rico haya perdido la fe en su gobierno y en la ejecución de esta era en la que todos los servicios públicos se van privatizando. Por eso es que la gente duda de todo. Y una última cosa. A Jennifer González, la gobernadora, esto le ha venido muy bien, primero para tomar aire de unas semanas bastante borrascosas en términos de la opinión pública y de sus ejecutorias, y además también para alimentar esa comparatoria que ella hace constantemente de cómo eran las cosas bajo el gobierno de Pedro Pierluisi y cómo van a ser ahora bajo ella. En esa lucha interna que ella misma tiene, no sé ni por qué, con la sombra de un gobernador tan deficiente como fue Pierluisi. Pero que tenga cuidado, porque en su administración se andan gestando conflictos de interés, participaciones de jefes de agencias suyos, contrataciones de compañías con las que sus jefes de agencia, como el secretario de Gobernación, tuvo tratos en el pasado a título de asesores para el tema de la deuda pública, que pueden traer mucho más consecuencias y cuestionamientos que esta imprudencia de Francisco Berríos Portela. Y valga decir que a estas alturas ya no hay nada que se pueda hacer para explicar lo que a todas luces es una utilización imprudente y además de eso inaceptable del poder que tienen los funcionarios públicos en Puerto Rico. Seguimos mañana.